Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escuchan? ¿Y usted, nosotros? Sí, ingeniero, lo escucho. Bueno, como les decía yo en el chat, hoy y mañana hay un apagón virtual en reclamo de recomposición salarial de los docentes. Si bien estoy totalmente de acuerdo con el reclamo, yo en general no hago paro porque los únicos que se ven perjudicados son ustedes y después tenemos que estar a las corridas recuperando clase. Así que prefiero dar clase. Bueno, a ver, hoy también quería hacer una pequeña pruebita. A ver, Martínez Batista, ¿cuál era la ecuación de oscilación? Disculpe, ingeniero, pero no lo vi. Victoria Gurner, No recuerdo, ingeniero. Mateo, Mateo Ezequiel, Mateo, desapareció. No tiene Medina micrófono. Julio, Medina Julio, Sí, ingeniero. la ecuación de oscilación, ¿cuál era la ecuación? Eh, 2 veces H por omega sincrónico por la diferencial de delta eléctrico con respecto al tiempo 2 veces y es igual a la potencia acelerante y eso también es igual a la potencia mecánica menos potencia eléctrica. Casi, casi. Pablo Tapia, Sí, ingeniero. la ecuación de Dos oscilación. veces, dos veces H sobre la velocidad sincrónica por la derivada dos veces del ángulo eléctrico con respecto al tiempo dos veces igual a la potencia acelerante y que esta también es igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Moreno, Sí, Moreno, sí. ¿cómo la ecuación de oscilación? Mm, No, no recuerdo. Bueno, seguimos lo mismo. Yo sigo dando clase, el que quiera aprender, que aprenda, el que no, ya corre por cuenta de ustedes.
Eh, Compartimos pantalla. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto en las clases pasadas? Sí, ingeniero. Sí. Yo tengo una consulta del coeficiente de potencia de sincronización. Sí. No me quedó claro para qué es. O sea, me sirve para meterlo en la fórmula de la frecuencia de F sub n y ahí, o sea, determinamos si de 0 a 90 grados la curva P delta me daba una pendiente positiva, que eso es lo que hacía que, que el sistema sea estable. Si pasaba de 90 grados, la pendiente cambiaba, por lo tanto la raíz era negativa y la raíz de un número imaginario eh, no existe. O sea, eso me daría una inestabilidad. Pero yo no me quedó claro bien cuál es el coeficiente. ¿No? Fn no es una frecuencia, el coeficiente es SP. SP. SP es el coeficiente. Bien, ¿Sí? ¿y eso Es la qué es? pendiente. Es la Ahí está. pendiente de la recta tangente a la curva. Y si lo vemos matemáticamente, también podemos decir que es cuánto varía la potencia eléctrica al variar el ángulo de la máquina. ¿Ah? La Bien, ingeniero. pendiente es el límite cuando delta 0 tiende a 0 de delta P sobre delta 0. ¿Ah? Eso sería la derivada de P respecto a delta. Si lo vemos en Bien, forma un poco más discreta, el coeficiente es cuánto varía la potencia eléctrica al variar el ángulo. ¿Sí? Bueno, ahí yo les agregué la gráfica de cómo sería la respuesta en el caso de que el sistema es estable, ¿no es cierto? Si el ángulo es menor de 90 grados, o si es inestable cuando el ángulo es mayor que 90 grados. La única salvedad, esto yo lo he sacado de un libro, pero respecto a lo que estamos haciendo, en nuestra situación no vamos a tener esta envolvente que va haciendo decaer el módulo, porque nosotros estamos considerando el caso más desfavorable, que es un sistema sin pérdidas. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Y recuerden que el coeficiente de potencia, mejor dicho, el coeficiente de potencia de sincronización es el SP, ¿no es cierto? Pero el concepto lo que sirve es para analizar la estabilidad ante pequeñas perturbaciones. bien, ¿Estamos? Inge. ¿Alguna Sí, otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, Ingeniero, sí. cuando aplica la expresión el coeficiente de potencia de sincronización, ahí vuelve a derivar, pero respecto de delta. No, el coeficiente de potencia de sincronización es este, SP, ¿sí? Bien, SP es la derivada de la potencia eléctrica respecto al ángulo, ¿sí? SSP entra dentro de esta ecuación diferencial, ¿sí? Pero no lo estoy derivando otra vez a SP. ah, es decir, que cuando se hace la sustitución ya se considera que SP está derivado respecto del tiempo. No, SP está derivado respecto del ángulo, acá está. Mm. No, perdón, SP no lo derivo respecto a nada, mejor dicho. SP es la derivada, Es la derivada. ¿Ah? exacto. Aquí está expresado la derivada de la potencia eléctrica respecto del ángulo particularizado para el punto delta 0. Bien, SP no es, ya es la derivada. Después no lo derivo a SP. perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
Antes de comenzar el tema de hoy, tema importantísimo, quería repasar esta diapositiva donde nosotros partíamos de la ecuación de oscilación 2h sobre omega sincrónico, derivada segunda del ángulo, respecto al tiempo 2 veces, igual a potencia acelerante, igual que la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Si ustedes se acuerdan, en este ejemplo, era el caso de que teníamos un cortocircuito en bornes del generador. No, en este ejemplo no era un cortocircuito en bornes del generador. Este era un cortocircuito nada más, donde caía la potencia eléctrica. ¿Sí? Acá teníamos el concepto de que en estado estacionario la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Yo lo hice apenas solapado para que no... es el mismo valor, ¿no es cierto? Pero era para que se pueda ver. Como la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica, ¿ah? Vamos aquí, la potencia acelerante es potencia mecánica menos potencia eléctrica. Entonces, la potencia acelerante es 0. ¿Sí? O sea que, como la potencia acelerante es 0, la velocidad absoluta, la velocidad que realmente tiene el generador, es igual a la velocidad sincrónica. ¿Estamos? Entonces, la velocidad relativa, que es la diferencia entre la velocidad absoluta y la velocidad sincrónica, es 0. No hay velocidad relativa, porque el generador se está moviendo a la velocidad sincrónica. Inge, Sí, la velocidad absoluta es la suma de la sincrónica más la relativa. sí, la relativa es la diferencia de la absoluta menos la sincrónica. Ahí está, bien. ¿Ah? En el caso del ángulo rotórico, ¿sí? El ángulo rotórico absoluto es igual al ángulo rotórico inicial. Y el ángulo rotórico relativo es la diferencia entre el absoluto y el inicial. ¿Mm? Y por lo tanto es 0, porque en estado estacionario, potencia mecánica igual a potencia eléctrica, ángulo absoluto es igual a ángulo relativo, perdón, ángulo absoluto es igual a... No, estoy marcando distinto. Velocidad sincrónica es igual a la velocidad absoluta y ángulo absoluto es igual al ángulo inicial. La aceleración es 0, la velocidad relativa es 0 y el ángulo relativo es 0. ¿Sí? A partir de ahí queríamos analizar qué es lo que pasa cuando se produce un cambio en las condiciones del generador. Aquí decíamos, bueno, hay un cortocircuito en algún lugar y la potencia eléctrica cae a este valor. ¿Sí? Entonces, si cae a este valor, la potencia acelerante es distinta de 0. Va a ser igual a la potencia mecánica, esta verde, menos esta azul, me da este rojo. Entonces, la potencia acelerante es distinta de 0. ¿Alguien me podría explicar por qué aparece esa aceleración? ¿O cuál es el efecto de esa aceleración? Por la variación de la reacción en la armadura. ¿Qué es lo que pasa? Y hay una variación de la cantidad de movimiento rotacional. ¿Por qué? Por el campo eléctrico es menor que... No tiene la suficiente fuerza para frenar el giro de la máquina, que, por ejemplo, una turbina. Eso sería lo que dice Tapia, esa es una, la otra es al revés, que se acelere. Una es cuando se frena y la otra es cuando se acelera.
En las dos incluye una variación en la demanda o en la energía eléctrica, y de ahí que varíe la reacción en la armadura. Sí, bueno, aquí lo podemos interpretar también desde otra manera. Nosotros tenemos el generador, ¿no es cierto?, donde está ingresando una potencia mecánica proveniente de la turbina que está accionando el generador, ¿cierto? Al generador está ingresando una potencia mecánica. Esa potencia mecánica, si nosotros despreciamos las pérdidas del generador, se van a convertir todo en potencia eléctrica. Ahora, en la realidad, yo voy a tener algo de pérdidas. Entonces, potencia mecánica que ingresa es igual a la potencia eléctrica. Si por alguna razón, la potencia eléctrica disminuye, la potencia mecánica es mayor que la potencia eléctrica. Y eso es lo que produce la aceleración de la máquina. La máquina se embala, ¿sí? Imagínense una turbina, ¿no es cierto?, que está accionando el generador. Esa potencia eléctrica lo que está haciendo es establecer un torque eléctrico que se opone al torque mecánico. Si yo reduzco el torque eléctrico ese, porque se reduce la potencia eléctrica, entonces, bueno, hay una diferencia de torque que se traduce en aceleración de la máquina. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno. ¿Cuánto vale esa aceleración? Bueno, acuérdense ustedes que la aceleración está acá en la ecuación de aceleración, es la derivada según del ángulo respecto del tiempo dos veces. Entonces va a ser la potencia acelerante por omega sincrónico sobre 2h. Este va a ser el valor de la aceleración. Entonces la aceleración va a ser directamente proporcional a la potencia acelerante. ¿Ah? O sea, la aceleración tiene el mismo comportamiento que la potencia acelerante. ¿Ah? Si yo aquí puse potencia acelerante constante, bueno, la aceleración va a ser constante. Por eso es que yo no grafico la aceleración, porque la forma, me interesa aquí mostrar la forma, es igual a la de la potencia acelerante. ¿Sí? Sabemos nosotros que la aceleración es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. ¿Sí? Y si yo derivo la velocidad angular, es lo que yo tengo aquí en realidad es, si yo lo refiero al ángulo, va a ser derivada segunda del ángulo respecto al tiempo dos veces. Si nosotros partimos de esta ecuación, alfa igual a derivada de omega respecto al tiempo, yo puedo decir que derivada de omega es igual a alfa por diferencial del tiempo. Si yo integro los dos miembros, voy a tener integral de derivada de omega, o de diferencial de omega, mejor dicho, es omega relativo. Y en el otro término voy a tener la integral de la aceleración por la derivada del tiempo. Entonces de ahí yo tengo omega relativo. Entonces omega relativo va a ser la integral, ¿sí?, de la potencia acelerante multiplicado por una constante. En este caso, como la aceleración era constante, entonces la velocidad relativa va a crecer en forma lineal. Ahora, yo sé que la velocidad angular es la derivada del ángulo respecto del tiempo. No está escrito aquí, lo podré escribir. Pero la velocidad angular es la derivada del ángulo respecto del tiempo. Entonces, el ángulo va a ser la integral de la velocidad angular por diferencial de tiempo. Y si la velocidad relativa tenía
una forma lineal, un comportamiento lineal, entonces el ángulo relativo, como es la integral, tiene un comportamiento cuadrático. Y esto es lo que tenemos acá. ¿Ah? La aceleración constante, la velocidad relativa, integral de la aceleración, va a ser lineal, y el ángulo relativo, que es la integral de la velocidad relativa, tiene una forma cuadrática. ¿Sí? Y vamos a obtener el ángulo absoluto como la suma del ángulo sincrónico, la velocidad absoluta como la suma de la velocidad sincrónica con la velocidad relativa. Y el ángulo absoluto como la suma del ángulo inicial más el ángulo relativo. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Alguna pregunta? No, Inge. No. Bueno, vamos al tema de hoy. Y no vamos a analizar solamente el estado inicial, sino vamos a ir más allá. El objetivo de esta unidad de la materia es hacer estudios de estabilidad. Hemos dicho que en el análisis de estabilidad lo importante, o lo más importante, es el estudio de la evolución angular de la máquina en el tiempo, para ver si la máquina es estable. Pero en realidad hay dos formas de analizar la estabilidad. Uno es analizar la variación angular en el tiempo, y otra es analizar qué es lo que pasa con la curva P delta. ¿Sí? La curva P delta, ya la conocen, es la potencia eléctrica en función del ángulo. Entonces, primero vamos a ver cómo se analiza la estabilidad en el dominio, en el plano P delta, que es una forma más bien conceptual para poder entender mejor después cómo es el análisis en el dominio del tiempo. En el dominio del plano, lo que se utiliza es el criterio de igualdad de áreas. Pero para llegar al criterio de igualdad de áreas, primero vamos a analizar el siguiente caso. Vamos a hacer el análisis de un transitorio electromecánico. Vamos a considerar un circuito sencillo donde tengo un generador, transformador, líneas, dos líneas y barra infinita. Por eso aquí barra infinita, pongo H igual a infinito para que ustedes lo entiendan. Este sería el circuito: generador, reactancia transitoria del generador, reactancia del transformador, reactancia de la línea, son dos líneas en paralelo, y la reactancia del generador de la barra infinita. Vamos a considerar que en un momento, en T0, se produce un cortocircuito acá. No es en borne del generador, sino pasando el transformador. Y un cortocircuito trifásico a tierra, que después de un cierto tiempo se abre ese interruptor o se abre la falla y queremos analizar qué es lo que sucede. Entonces, en estado inicial tengo una potencia mecánica, que es la que acciona el generador, y por acá sale una potencia eléctrica. ¿Sí? Cuando se produce ese cortocircuito, acá, la potencia eléctrica va a caer a cero, porque la tensión es cero. Entonces, la potencia eléctrica va a ser cero, y la potencia mecánica
siempre consideramos que permanece constante. Bueno. Yo les voy a pasar varias diapositivas. Una cosa es dar este tema en clase con el uso del pizarrón y otra cosa es enseñarles con diapositivas. La verdad que me ha costado mucho preparar esta clase. Primero la he preparado de una manera, después de haber hecho ya como 5 o 6 diapositivas, he borrado todo y lo he preparado de otra manera. Les repito, este es un tema fundamental para entender lo que es análisis transitorio. Así que, por favor, lo que no entiendan, lo que tengan una duda, me interrumpen. Porque si no, si se quedan con la duda, no van a entender lo que sigue. Por favor, me interrumpen. Bueno. Analicemos qué pasa en t igual a 0 menos, es decir, la condición prefalla. La condición prefalla es la condición del estado estacionario. En estado estacionario, si nosotros nos ubicamos aquí en la curva P delta, vemos que estamos trabajando en este punto, donde la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica, y estoy trabajando con un ángulo inicial delta 0. Fíjense en ustedes, volviendo también al tema de estabilidad de pequeña señal, el punto de operación estable es este, ¿sí? Y no este otro, ¿no? Entonces, en estado estacionario estamos partiendo con el ángulo menor de 90 grados. Estamos en t igual a 0 menos antes de que empiece la falla. Y es en estas gráficas que les he dibujado aquí a la derecha, ¿sí?, donde aparece la línea punteada. Bueno, esto ya lo habíamos explicado un poco en la diapositiva anterior. La potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica inicial, porque estamos trabajando en estado estacionario y además consideramos que no hay pérdidas, ¿no? Si ustedes se fijan aquí en la gráfica de la derecha, la potencia mecánica es la que está en azul, ¿sí? La potencia eléctrica, la que está en rojo, ¿no?, aquí superpuesta a la potencia mecánica, y la potencia acelerante es esta verde, ¿sí? Entonces, partimos con potencia mecánica igual a potencia eléctrica inicial, ¿no? Entonces yo digo potencia mecánica es P0. En este caso yo he tomado como el valor de la potencia eléctrica inicial el valor 1, ¿sí? Como decir, o está trabajando con la potencia nominal, o si no, lo he referido a cierto valor y me da 1, ¿no? Tomamos en 1. Bueno, la potencia eléctrica, bueno, es la potencia eléctrica inicial. La potencia acelerante es la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Hemos dicho que aquí, que la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica, entonces la potencia acelerante es 0. ¿Sí? La aceleración, despejando de la ecuación de oscilación, es la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces. Es omega sincrónico sobre 2h por potencia acelerante. Como la potencia acelerante es 0, entonces alfa, la aceleración angular, también es 0. ¿Cuánto vale la velocidad relativa? Bueno, en general, la velocidad relativa es la integral de la aceleración angular.
¿no es cierto? O la integral de omega sincrónico sobre 2h por potencia acelerante, que eso es lo que era alfa, la aceleración angular. Y si hacemos la integral, sería omega sincrónico sobre 2h por potencia acelerante por tiempo. Estamos en t igual a 0 menos, donde la potencia acelerante es 0. Si la potencia acelerante es 0, entonces omega relativo es 0. ¿Estamos? Y aquí está dibujada la velocidad relativa. ¿Ah? Aquí también la puse a la velocidad relativa como 1, ¿ah? Pero en realidad debería ser 0. ¿Está claro? Aquí, Sí, la ingeniero. velocidad, aquí la velocidad relativa, en este caso la velocidad relativa es en realidad la velocidad absoluta dividido en la velocidad sincrónica, por eso está 1. ¿Sí? Como la velocidad absoluta es igual a la velocidad sincrónica, en este caso la velocidad relativa es 1. O sea que en realidad esto sería la velocidad, lo que está graficado ahí sería la velocidad absoluta en por unidad. ¿Ah? Eso es lo que está en realidad graficado ahí. Pero bueno, consideramos que este eje es el eje de la 0, ¿no? Yo aquí tendría que borrar esos números quizás para que no se confundan ustedes, ¿no? Pero bueno, consideremos como si, olvídense de lo que dice aquí a la izquierda, ¿ah? Y consideren que este eje es el de 0. La velocidad absoluta es la velocidad sincrónica más la relativa. Como la relativa es 0, entonces la sincrónica es igual a la absoluta. El ángulo relativo es la integral de la velocidad relativa por diferencia del tiempo. Entonces va a ser la integral de omega sincrónico sobre 2h potencia acelerante por el tiempo de t. Entonces me queda aquí, esto que ya conocen, omega sincrónico sobre 4h potencia acelerante por el tiempo al cuadrado, ¿no? Pero, como la potencia acelerante es 0, entonces el ángulo relativo es 0 también. ¿Sí? Y el ángulo absoluto, ¿sí?, es igual al ángulo inicial más el ángulo relativo. Aquí está graficado el ángulo absoluto. ¿Sí? Aquí está graficado el ángulo absoluto. Si nosotros quisiéramos graficar el ángulo relativo, en realidad lo que habría que hacer es este eje que está acá, ponerlo aquí, subirlo aquí. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ¿Preguntas? Ingeniero. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Seguimos. Bueno, entonces estábamos aquí arriba, ¿no? En t igual a 0 menos, se produce el cortocircuito y la potencia eléctrica va a 0. Se hace 0. Entonces ahora pasamos a este punto en la gráfica de la derecha. La potencia mecánica siempre va a ser igual a la potencia eléctrica inicial, ¿no? La potencia mecánica es siempre igual a la potencia eléctrica inicial porque nosotros estamos considerando que no actúan el regulador de velocidad del generador. Debido al cortocircuito, la potencia eléctrica se hace 0. ¿Ah? Entonces fíjense, aquí la potencia eléctrica, esta que era roja, ¿ah?, se va a 0. Se va a 0. Y la potencia acelerante, que es igual a la potencia mecánica menos potencia eléctrica, la potencia mecánica era la potencia eléctrica inicial.
y ahora la potencia eléctrica es 0. Entonces me queda potencia eléctrica inicial menos potencia eléctrica, que es 0, me queda igual a la potencia eléctrica inicial o potencia mecánica, ¿no? Como le quieran llamar. Bueno, esa potencia acelerante, ¿sí?, es positiva, porque yo tengo un valor positivo menos 0, me da una potencia acelerante positiva, que es lo que vemos acá. La potencia acelerante, ¿sí?, toma este valor de 0 que venía, pasa a este valor positivo. Positivo. El hecho de que sea positivo quiere decir que la máquina se va a acelerar en el mismo sentido en que está girando la máquina. ¿Estamos? Esto quizás por ahí sería más gráfico, considerarlo con el movimiento lineal, hacer la analogía con el movimiento lineal. Supongamos una persona que va caminando a 1 kilómetro por hora, ¿sí? A 1 kilómetro por hora. Viene alguien y lo empuja. Si lo empuja, hay una diferencia entre acción y reacción que produce esa aceleración, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá. La resistencia que tenía la máquina, debido al torque eléctrico, desaparece. Entonces es como que el torque mecánico lo está empujando a la máquina sincrónica y se acelera, ¿sí? Si esa persona que venía caminando, alguien la empuja, tiene una aceleración, ¿sí? Si yo lo empujo de la espalda, se va a acelerar hacia adelante. Se va a acelerar en la misma dirección en la que venía caminando. Lo mismo acá, ¿sí? El hecho de que desaparezca ese torque eléctrico, ¿sí?, la potencia mecánica o el torque mecánico la está empujando a la máquina desde la espalda, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces la máquina se va a acelerar en el mismo sentido en el que estaba girando, ¿sí? Aumenta su velocidad angular. En el caso de la persona esta que iba caminando, aumenta su velocidad lineal al ser empujado. Aquí aumenta su velocidad angular. Empieza a girar un poco más rápido. ¿Me entienden? Sí. Bueno. Entonces, la potencia acelerante es mayor que 0 y obviamente la aceleración, ¿sí?, y ya hemos dicho que es omega sincrónico sobre 2h por potencia acelerante, también va a ser mayor que 0. La aceleración también va a ser mayor que 0. Aquí quizás me faltaba acotar que eso es mayor que 0. La velocidad relativa es la integral de la aceleración angular. Aquí yo voy a hacer una integral muy pequeñita entre t igual a 0 y t0 más, ¿sí? Si este tiempo es muy pequeñito, si es casi 0, ¿cuánto vale la velocidad relativa? Si el tiempo tiende a 0, la velocidad relativa también Tiende a tiende a 0 0, también. ¿cierto? Entonces en t0 más, la velocidad relativa sigue siendo 0. ¿Estamos? La velocidad absoluta es la sincrónica más la relativa. Si este tiempo tiende a 0, todo esto tiende a 0, entonces la velocidad absoluta en t0 más sigue siendo la velocidad sincrónica. No es que pega un salto. Eso es lo que quiero que a ustedes les queden claro. No es lo mismo que la aceleración.
La aceleración sí, tenía un valor 0 y en T0 más aumenta drásticamente de valor. La velocidad relativa no, en T0 más mantiene ese valor. ¿Por qué mantiene ese valor físicamente? Pregunta. Se considera un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Y entonces? Se siguen manteniendo las condiciones de equilibrio. Hay un desequilibrio. ¿Sí? Hay un desequilibrio entre potencia mecánica y potencia eléctrica. Lo que hay también es una inercia de la máquina, ¿no es cierto?, a cambiar su velocidad. ¿Estamos? Si la máquina venía girando a cierta velocidad, bueno, hay una inercia al cambio de giro, al cambio de velocidad. No es que estaba con una velocidad de giro y pasa automáticamente a otra, no. Empieza a crecer la velocidad relativa. No pasa a otro valor, sino que empieza a crecer. ¿Sí? Tal cual lo indica Ingeniero, esta ecuación, que es una ecuación lineal. Sí. sería como una analogía de como en una bobina no puede variar la corriente bruscamente al producirse una falla, tampoco es que al instante varía la velocidad. ¿Es así? Vale esa analogía también. ¿Mm? Bueno, la misma persona, la persona que venía caminando, cuando se lo empuja, en T0 más, y bueno, sigue con la misma velocidad que tenía antes. Empieza a crecer. No es que cambie de velocidad automáticamente. Desde ese valor va a empezar a crecer la velocidad. No, no salta a otro valor y de ahí empieza a crecer. ¿Estamos? Entonces la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad sincrónica, ¿no?, que está acá. El ángulo relativo pasa exactamente lo mismo. Si hacemos la integral de la velocidad relativa, ¿no es cierto?, y nos queda esta expresión, si este tiempo tiende a cero, ¿no es cierto?, el valor del ángulo relativo también tiende a cero. Entonces, el ángulo absoluto, ¿sí?, va a ser también igual al ángulo inicial. Entonces, eso es lo que quiero que les quede bien en claro a ustedes. Cuando se produce el cambio de condición, la velocidad empieza a variar desde la velocidad que tenía. No hay un salto, ¿sí? Y el ángulo empieza a cambiar desde el ángulo que tenía. No hay un salto. En cambio, la aceleración sí. La aceleración sí puede cambiar abruptamente, porque es una diferencia entre variable mecánica y variable eléctrica. En cambio, esta velocidad relativa y este ángulo relativo está relacionado también con la parte mecánica, que tiene su inercia. De hecho, si ustedes se fijan en la ecuación esta de la velocidad relativa, yo tengo omega sincrónico sobre 2h, ¿sí? Cuanto más grande sea h, ¿qué va a pasar con la velocidad relativa? Más pequeña va a ser. Más pequeña. Si h es más grande, ¿qué era h? Constante de inercia. Constante de inercia. Constante de la inercia, exactamente. Si la máquina tiene una constante de inercia muy grande, y bueno, la velocidad relativa va a ser muy chica. La velocidad relativa va a ser más cercana a la velocidad sincrónica. ¿Está claro? Por eso es que yo siempre les decía, cuando se hacen estudios de estabilidad transitoria y se analiza la variación angular, siempre se lo hace con referencia a algún otro generador. Y ese otro generador generalmente es el que tiene un H muy grande. ¿Me entienden? Preguntas.
Preguntas. La pregunta que me pueden hacer es ¿cuál es la contraseña? Ahí ya les pongo la contraseña. Es TBM 0x5. ¿Alguna pregunta hasta acá? Les doy 5 minutos para que se registren, así no me pierden la explicación. Dije, Sí, ahí en el ángulo, en la parte donde está poniendo la potencia acelerante, después sí. le podría mantener el PM, así no se confunden por algún Acá. motivo. Ahí Bien. en el anterior. Cosa que Bien, bien, quede bien. claro y no, por las dudas ahí hay un arrastre del PA. Bien, perfecto. Aceptada la sugerencia. Bueno. ¿Ya estamos? Bueno, entonces, estamos en T0 menos. Ahora vamos a T0 más. Y ahora empecemos a ver qué pasa en un tiempo posterior. En un tiempo posterior, lo que estamos diciendo es que ese cortocircuito no se ha despejado. No se ha despejado el cortocircuito. Entonces, la potencia eléctrica, que hemos graficado acá la potencia, tanto potencia mecánica como potencia eléctrica, sigue siendo cero. ¿Sí? La potencia eléctrica sigue siendo cero. Estamos en un tiempo T1. La potencia mecánica sigue siendo igual a la potencia eléctrica inicial. La potencia eléctrica se mantiene cero. La potencia acelerante, potencia mecánica menos potencia eléctrica, sigue siendo positiva. No ha cambiado la condición. La aceleración angular, omega sincrónico sobre 2h por potencia mecánica, es esto que está aquí en verde, ¿sí? Se mantiene constante, ¿sí? Y positivo. La aceleración, omega sincrónico sobre h por pm, ¿no es cierto? La velocidad relativa, la integral de lo que teníamos antes, la integral de la aceleración, omega sincrónico sobre 2h por pm por t. Bueno, acá ya pueden ver cómo la velocidad relativa tiene esta forma lineal, ¿sí? Crece linealmente, ¿no? Va creciendo linealmente en todo el tiempo en que dura el cortocircuito, ¿sí? La velocidad absoluta es igual a la sincrónica más la relativa. Entonces, si consideramos que este fuese el eje 0, le agregamos la velocidad sincrónica y ya tenemos la velocidad absoluta. O sea, en resumen, la velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa desfasada, un valor que es la velocidad sincrónica. El ángulo relativo es la integral de la velocidad relativa, que va a ser omega sincrónico sobre 4h potencia acelerante por tiempo al cuadrado. Entonces, aquí estamos viendo cómo la máquina crece su ángulo en forma cuadrática. Y el ángulo absoluto es el ángulo relativo más el ángulo inicial, ¿no es cierto? Si
Esto es 0, esto es el ángulo inicial, ¿no es cierto? Entonces el ángulo absoluto va creciendo a partir del ángulo inicial. Crece en forma cuadrática a partir de este ángulo inicial. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? En esta zona donde va evolucionando el cortocircuito, lo que está sucediendo, si volvemos a este eje, es que a medida que pasa el tiempo, este ángulo delta 1 va creciendo. Se va viniendo más para acá. El puntito este rojo va viniendo más para acá. Crece el ángulo y crece el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Inge, cuando crece Sí. el ángulo, ¿crece la aceleración? No. ¿Se mantiene constante? La aceleración es esta verde. La aceleración permanece constante porque la diferencia entre potencia mecánica y potencia eléctrica, Claro, ¿sí?, permanece constante. bien. Ojo que este es un caso especial. Es un caso especial donde la potencia eléctrica cae a cero. No siempre cae a cero y generalmente no cae a cero. Nada más que yo y en general siempre la bibliografía parte de este ejemplo para que se pueda ver en forma más clara el fenómeno, ¿sí? La potencia eléctrica podría no ser cero, y si no es cero, entonces la integral de esa potencia, bueno, ya se complica, no se la ve tan bien como que paso de una función lineal, de una función, digamos, de orden cero a una lineal y después una cuadrática. ¿Estamos? Pero por favor, no se metan en la cabeza que esto es lo que siempre pasa. Este es el caso más sencillo para poder analizarlo. La potencia eléctrica generalmente no va a ser cero. ¿Estamos? Inge, Sí. pero la potencia eléctrica, al no ser cero, al tener un valor distinto de cero, ya reduce la magnitud de la potencia acelerante. O sea que Exactamente. sería, sería un caso más favorable, por así decirlo, para que la variación de la velocidad y del ángulo, o sea, no sea tan abrupta como en este caso. Exactamente. En general, la potencia eléctrica va a tener también una forma senoidal. O sea, una forma senoidal me refiero aquí en la curva P delta, ¿no? La potencia eléctrica durante la falla generalmente tiene una forma así acá de una curva seno también. Entonces la aceleración va a ir modificándose. Yo, para que sea gráficamente entendible, se toma el caso más sencillo donde se ve esta situación. De hecho, en el ejemplo que habíamos tomado acá, en este ejemplo, yo a propósito le puse que la potencia eléctrica permanecía constante, ¿sí?, con un valor distinto de 0, para que ustedes vean que la potencia acelerante no necesariamente va a ser igual a la potencia mecánica. Pero ni siquiera esto es cierto, ¿sí? La potencia eléctrica va variando. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, estamos aquí, en delta 1, ¿no es cierto? Hemos dicho que este ángulo va a seguir creciendo, ¿sí?,
en la medida que pasa el tiempo, porque la velocidad relativa va a ir aumentando y por lo tanto la integral de esa velocidad relativa también va a ir aumentando. Ahora, vamos a considerar que aquí, en este punto, se produce el despeje del cortocircuito. ¿Ah? Delta C es el punto donde se despeja el cortocircuito. ¿Estamos? Y dadas las características de este problema, el punto a donde vuelve a operar la máquina es en el punto previo, ¿ah? Porque este era el circuito. Se produce aquí un cortocircuito, ¿no es cierto? La potencia eléctrica se va a cero. Se despeja el cortocircuito y el circuito queda como estaba previamente, en la condición prefalla. ¿Ah? Esta era la ecuación de la curva P delta. ¿Ah? E por B sobre X por el seno de delta. ¿Ah? Va a ser este E por este B, ¿sí? Será el B de aquí, por sobre X por el seno del ángulo delta. Entonces, se vuelve a la condición inicial. Por eso es que la máquina va a trabajar a este punto, ¿sí? Donde tenía la ecuación de la curva P delta inicial, ¿sí? De vuelta, no necesariamente en la realidad suceda esto. Si yo tengo, por ejemplo, un cortocircuito trifásico en una línea y se produce un recierre positivo, sí puedo volver a la misma condición inicial. Pero si yo tengo un cortocircuito donde luego de ese cortocircuito se abre una línea, entonces la reactancia de transferencia que hay entre la fuente y el generador infinito varía. Entonces la ecuación de la curva P delta también va a cambiar. ¿Me siguen? Sí, ingeniero. Buenísimo. Bueno, entonces la potencia mecánica sigue siendo igual a la potencia eléctrica inicial, eso no cambia. La potencia eléctrica, no, este está mal. La potencia eléctrica no es P0, ¿sí? La potencia eléctrica pasa a tener este valor. Potencia eléctrica máxima, seno de delta C. La potencia eléctrica máxima era E por B sobre X. ¿Ah? Potencia eléctrica igual a potencia eléctrica máxima por seno delta. E por B sobre X, eso es lo que es la potencia eléctrica máxima. Por el seno del ángulo donde se produce el corte o el despeje del cortocircuito. ¿Sí? Entonces la potencia eléctrica que antes era 0, ¿sí? Pasa a tomar un valor mayor que el valor inicial. ¿Sí? La potencia eléctrica inicial estaba acá, después se va a 0, y después que se produce el despeje, va a este otro valor. ¿Ah? Hay un salto de la potencia eléctrica a este valor. Entonces la potencia acelerante, como es la diferencia de potencia mecánica menos potencia eléctrica, de este valor que tenía aquí, pasa a este otro punto. Y aquí analicemos. Yo tengo potencia mecánica menos potencia eléctrica. El valor de la potencia eléctrica es mayor que el de la potencia mecánica. Por lo tanto, esta diferencia va a ser negativa. ¿Sí? Va a ser negativa, que es como se ve acá. Si este es el valor 0, la potencia acelerante pasa
a tener este otro valor, ¿ah? Valor negativo. Y por lo tanto, la aceleración pasa a tener un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración ahora va a ser en sentido contrario al cual estaba girando la máquina. Si nosotros de vuelta hacemos la analogía con el hombre este que va caminando, decíamos que antes lo empujábamos desde la espalda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Viene alguien y lo empuja desde el frente. ¿Ah? Es como hace que disminuya su aceleración. ¿Sí? Y ahora pensemos lo siguiente. Si esta persona que venía caminando, ¿no es cierto? Supongamos que iba caminando de izquierda a derecha. Viene alguien desde la derecha y lo empuja. ¿Para dónde va a caminar? Y hacia la izquierda. ¿Seguro? Si viene de izquierda a derecha, sí, y ahí viene alguien de la derecha y lo empuja, como que lo hace retroceder. Depende, ¿Por qué? con la fuerza que lo empuje. Claro. Exactamente. Si el que viene caminando es un gordo y el otro es un flaco, ¿qué es lo que va a pasar? Va a Y el seguir gordo caminando hacia la derecha, Sí. pero va a ir reduciendo su velocidad. ¿Cierto? Sí. Lo mismo sucede acá. Fíjense, yo ahora tomo calculo la velocidad relativa. Es la integral de la aceleración. Mientras la aceleración era positiva, la velocidad relativa era positiva e iba aumentando. Iba aumentando porque la aceleración es positiva. Ahora, como la aceleración es negativa, ¿sí? La velocidad va a empezar a disminuir. Pero sigue siendo en el mismo sentido en el que estaba girando. ¿Sí? Fíjense en aquí otra cosa también, que pasa lo mismo que hemos dicho antes. La potencia eléctrica puede cambiar abruptamente. La potencia acelerante puede cambiar abruptamente, pero la velocidad relativa no cambia abruptamente. Va a cambiar desde el valor en el que tenía. El ángulo lo mismo. Cuando cambia la potencia acelerante y yo hago la integral de la velocidad relativa, el ángulo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir creciendo, pero a una velocidad menor. ¿Estamos? Entonces, ojo con esto. Yo tengo potencia acelerante negativa, tengo aceleración negativa, la velocidad relativa, no sé por qué he puesto la flecha esta para arriba, tiene que bajar. La velocidad relativa tiene que empezar a disminuir. Lo que quise poner es que es positiva. La velocidad relativa es mayor que cero, pero empieza a disminuir. A ver si yo lo puedo corregir de acá. No era el anterior. ¿No? Aquí la velocidad relativa, ¿sí? La velocidad relativa empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar, ¿sí? Pero sigue siendo mayor que cero. Sí.
disculpe, hace rato no quería interrumpir, pero bueno, todavía en un momento, esta parte sí lo voy entendiendo, pero ¿desde qué momento dijo que la potencia eléctrica es mayor a la mecánica? La potencia eléctrica es mayor a la mecánica eh, desde que se despeja el cortocircuito. Ahí está listo. ¿Ah? Hemos dicho que aquí se despeja el cortocircuito, entonces la potencia eléctrica que era 0 pasa a este valor y pasa a ser mayor que esta otra, que es la potencia mecánica. Entonces la velocidad relativa va a ser mayor que 0, ¿sí? Pero empieza a disminuir. La velocidad absoluta también empieza a disminuir, porque es simplemente la velocidad relativa, pero desfasada. El ángulo relativo sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo el ángulo relativo? Porque estoy haciendo Porque la la integral de un potencia. valor, estoy haciendo la integral de un valor positivo. ¿No es cierto? El hombre este que venía caminando hacia la derecha y viene otro y lo empuja desde la derecha, va a seguir avanzando, va a seguir incrementando la distancia lineal. En este caso, se sigue incrementando la distancia angular, sigue creciendo el ángulo. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, avancemos un poco más. Bueno, acá ya está, sigue avanzando el tiempo, ya se ha despejado la falla, sigue avanzando el tiempo, y fíjense en que la potencia eléctrica, ¿sí?, sigue aumentando la potencia eléctrica. Se ha despejado la falla, pero la potencia eléctrica sigue aumentando. Es esto que está acá, ¿sí?, la roja. Si la potencia eléctrica sigue aumentando, quiere decir que la potencia acelerante sigue disminuyendo, o sea, se hace más negativa todavía. La potencia eléctrica, la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica inicial. La potencia eléctrica es P, potencia eléctrica máxima, por el seno del ángulo delta 2, que es donde estamos ahora. La aceleración es menor que 0, es negativa. La velocidad relativa, bueno, aquí también tengo que poner que sigue cayendo. La velocidad absoluta sigue cayendo. No sé por qué. Estábamos acá. La velocidad relativa sigue disminuyendo, ¿sí? Y la velocidad absoluta también sigue disminuyendo. ¿Estamos? Bueno, sin embargo, la velocidad relativa sigue aumentando, ¿sí? Y la velocidad absoluta, el ángulo relativo sigue aumentando y el ángulo absoluto también va a seguir aumentando, pero ya a una velocidad menor. Antes estaba creciendo, como se muestra acá, y después ya cambia la concavidad. Desde el momento en que la velocidad relativa empieza a disminuir, ¿no es cierto?, la velocidad, el ángulo relativo cambia la concavidad. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? siempre que se haga un recierre, ¿vuelve a la curva P delta? No, eso es lo que yo les he dicho. O sea, Si que se no sea el caso produce, de que no se desenganche la línea. por eso, si es un recierre positivo, sí. Si es un recierre negativo, no. Bien. Bueno, llegamos Inge, ahora a este... Sí, en ese caso, en el tiempo 2,
la potencia eléctrica sigue aumentando porque el ángulo sigue creciendo positivamente, o Claro, aunque sea a una velocidad menor. claro, claro. Acordate de la persona hasta que va caminando, ¿sí? El que viene de la derecha lo trata de frenar, ¿no es cierto? Pero sigue aumentando el ángulo, sigue aumentando el ángulo, ¿ah? Sigue caminando el hombre este para la derecha. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Ahora llegamos a este punto que es un punto muy interesante. En este punto, la velocidad relativa, ¿sí?, ha ido disminuyendo tanto que se llega a el valor cero, ¿sí? La velocidad relativa, que es la integral, ¿no es cierto?, de la aceleración, perdón, de aquí estamos, como la aceleración era negativa, la velocidad relativa va cayendo hasta este punto en que la velocidad relativa se hace cero. Pregunto, en este momento, ¿la máquina se detiene? No. No. No, no se detiene. En este momento la máquina está girando ¿a qué velocidad? A la de sincronismo. Sincrónica. Gira a la velocidad sincrónica, exactamente. ¿Ah? Es como el hombre este que venía caminando hacia la derecha, ¿no es cierto? Llega un momento que va disminuyendo su velocidad y llega al valor de la velocidad con la que venía, caminando. ¿Estamos? Estamos acá. ¿Estamos? Entonces la velocidad relativa se hace cero, la velocidad absoluta se hace igual a la velocidad sincrónica, y sucede también que la velocidad relativa toma el valor máximo, ¿sí? La potencia eléctrica toma su valor máximo y la potencia acelerante toma su valor mínimo. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta acá? Durante todo este tiempo, la máquina se ha ido acelerando, ¿sí? Y durante este tiempo, la máquina se desacelera. Es decir, que toda la energía cinética que ha ganado la máquina entre delta 0 y delta C, ¿sí?, se ve volcada durante el tiempo entre delta C y delta X. Recuerden esto porque es muy importante y lo vamos a ver cuando veamos el criterio de igualdad de área, y vamos a decir que vamos a ver que hay dos áreas. Una área que la calculo como la diferencia entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica de esta zona, sería esta área que está acá, y vamos a ver que aparece otra área que es la integral entre esta potencia eléctrica y la potencia mecánica, ¿sí? A ver si yo lo dibujo un poquito, lo rayoneo un poquito, voy a tener esta área, ¿sí?, y voy a tener esta otra área, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este punto, ¿sí?, se produce cuando esta área es igual a esta de aquí. ¿Estamos? La energía cinética ganada en este periodo es volcada o transmitida de vuelta en este otro periodo. ¿Se entiende? Y aquí vemos que se alcanza aquí el ángulo máximo. El delta, va a ser el delta máximo que alcanza la máquina. ¿Estamos? Sí, Inge. ¿Preguntas? Sí, ingeniero. ¿Preguntas? Bueno. Ingeniero, Siga. Sí. Ya que menciona las áreas, se da así, las áreas son iguales, pero son distintos el intervalo de tiempo. Sí.
Sí. No necesariamente el tiempo que demora en acelerarse va a ser el tiempo que demora en desacelerarse. Porque Ah, vos fijate acá, ¿sí? Aquí en este caso, yo tengo esta diferencia entre potencia mecánica y potencia eléctrica. Pero aquí yo tengo una diferencia mucho mayor. Entonces, esta área, ¿sí?, va a alcanzar un valor igual a la anterior en un tiempo menor. ¿Ah? bien. ¿Estamos? Bueno. Fíjense en acá. Entonces, esto de la derecha no sigue exactamente con los mismos valores de esto de la izquierda, ¿no? Pero aquí ustedes pueden ver que este es el tiempo de aceleración y el tiempo de desaceleración es menor, es distinto, ¿sí? El tiempo de aceleración va a depender de del tiempo de despeje de la falla. Y el tiempo de desaceleración va a depender de las características de la red eléctrica y del generador. Ingeniero, Sí, y se podría dar el caso que desde delta cero hasta delta C, aparece ahí, sí. esté más corrido hacia la derecha, de tal forma que el delta X termine en el máximo de la potencia eléctrica, Sí, eh, la sí. lleva al máximo de exigencia al generador. Y puede ser que las áreas estas no sean iguales. O sea, si yo para este lado de la derecha tengo un área tal, un área mayor que el área que tengo aquí, el sistema va a ser estable. Pero Ah, si el área que tengo como desacelerante es menor que la acelerante, el sistema va a ser inestable. Pero es bueno, me decir, están haciendo contar el final de la película. listo. Bueno, estábamos acá entonces, la velocidad relativa se hace cero, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? La potencia eléctrica, ¿sí?, el punto empieza a disminuir. Entonces la potencia eléctrica empieza a bajar. Como la potencia mecánica es constante, lo que sucede es que la potencia acelerante, estábamos aquí antes, empieza a subir. ¿Sí? Empieza a subir quiere decir que en magnitud, ¿no es cierto? En magnitud, el valor absoluto empieza a disminuir. ¿Sí? La potencia acelerante es siempre la diferencia que tengo entre potencia mecánica y potencia eléctrica. Antes tenía este valor y ahora paso a este otro. ¿Sí? Entonces, la potencia acelerante sigue siendo negativa, pero el valor absoluto, no sé quién está haciendo bochinche ahí, Celerayan, por favor. La potencia absoluta, la potencia acelerante, el valor absoluto, empieza a disminuir, ¿no? Entonces, la aceleración va a ser lo mismo, ¿sí? La aceleración va a ser negativa y el valor absoluto de la aceleración empieza a disminuir, ¿no es cierto? Me estoy yendo para acá, ¿no? ¿Qué pasa con la velocidad relativa? La velocidad relativa era la integral de esta curva verde. Como esta empieza a aumentar, ¿no es cierto? Entonces la velocidad relativa, y esto es negativo, ¿no es cierto? Como esto es negativo, entonces la velocidad relativa sigue aumentando en forma negativa. ¿Qué significa que la velocidad relativa es negativa? Significa que, ¿alguien me puede explicar? Que la máquina está girando a una velocidad mayor que la de sincronía, No, al revés. ¿no? Al Menor. revés. Al revés. Si nosotros decimos que la velocidad absoluta, vamos aquí, la ecuación que está escrita a la izquierda, la velocidad absoluta es la velocidad sincrónica más la velocidad relativa, y la velocidad relativa es menor que cero, ¿no es cierto? Si la velocidad relativa es menor que cero, se está restando a la velocidad sincrónica. Por lo Está tanto, desacelerando.
la máquina se está desacelerando. Está girando a una velocidad menor que la sincrónica, pero no está girando en sentido contrario. ¿Estamos? Es como el hombre este que venía caminando hacia la derecha y viene alguien y se opone, empieza a desacelerarse hasta que llega a la velocidad que tenía antes, ¿no es cierto? Y sigue caminando hacia la derecha, pero con una velocidad menor. ¿Estamos? Bueno, como la velocidad relativa es negativa, ¿sí? Entonces el ángulo, que es la integral de un valor negativo, y antes era positivo el ángulo, ¿no es cierto? O sea, siempre ha sido positivo, pero al hacer una integral sobre un valor negativo, ese ángulo empieza a disminuir. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿No es cierto? El ángulo este baja para acá, ¿sí? El ángulo absoluto y el ángulo relativo van disminuyendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Muy bien. Ahora llegamos a este punto. El ángulo sigue disminuyendo y la potencia mecánica se hace igual a la potencia eléctrica. Estamos acá, en este punto. La potencia mecánica se hace igual a la potencia eléctrica. En este punto la aceleración es cero. Potencia acelerante igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica es cero. ¿Sí? La aceleración en ese punto es cero. ¿Sí? Y la velocidad relativa alcanza su valor mínimo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, la potencia eléctrica sigue disminuyendo, ¿no es cierto? Va a ser menor que la potencia mecánica, ¿no? Entonces la potencia eléctrica sigue disminuyendo, es menor que la potencia mecánica y por lo tanto la potencia acelerante empieza a crecer. Y ahora es positiva, como en el momento de la falla, ¿no es cierto? Cuando la aceleración es positiva, la velocidad relativa empieza a crecer, porque tengo la integral de un valor positivo. ¿Sí? Y el ángulo relativo, ¿sí? El ángulo relativo lo que sucede es que cambia de concavidad. Sigo integrando sobre un valor negativo, ¿no es cierto? Por eso es que el ángulo sigue bajando, porque sigo integrando sobre un valor negativo. ¿Sí? Pero ahora ese valor negativo empieza a disminuir y por eso es que cambia la concavidad del ángulo relativo o del ángulo absoluto. ¿Preguntas? Está muy bien. Bien. Bueno, sigamos avanzando. La potencia eléctrica sigue disminuyendo y en este punto se hace cero. ¿Ah? La potencia eléctrica, esta roja, ¿sí? Llega un momento que se hace cero. Entonces, cuando la potencia eléctrica es cero, la potencia acelerante es igual a la potencia mecánica. ¿Sí? La potencia eléctrica, la potencia acelerante sigue aumentando, entonces el ángulo, la velocidad angular sigue aumentando. Como la velocidad angular es negativa, el ángulo sigue disminuyendo. Pero fíjense en que cuando la potencia eléctrica se hace cero, el ángulo también se hace cero. ¿Sí? Por eso ese es el punto que está acá. ¿Mm? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Inge. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? La potencia acelerante es positiva, ¿sí? Va creciendo. Yo hago la integral de esta potencia acelerante, ¿no es cierto? Que es positiva, y por eso la velocidad relativa empieza a disminuir, a hacerse, a
a tender a cero otra vez. Desde el negativo se tiende a ser positivo, ¿no es cierto? Se acerca más al eje de del cero. En este lugar donde la potencia mecánica es igual, perdón, donde la potencia eléctrica, esta la roja, es cero, la potencia mecánica es igual a la potencia acelerante. Si este punto yo lo veo acá, que dicen que concuerda que la potencia eléctrica es cero, ¿sí? La potencia acelerante, la diferencia con la potencia mecánica es esto. Y el ángulo es cero. Paso justo por donde se cruzan los ejes potencia-ángulo. Por eso es que el ángulo acá yo veo que se hace cero. ¿Se entiende? ¿Ah? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Sigamos. La máquina sincrónica sigue en el camino, ¿no es cierto?, en el que el ángulo se hace más negativo todavía, ¿sí? La potencia acelerante, ¿no es cierto?, sigue positiva, ¿sí? Sigue positiva. La potencia eléctrica se hace más negativa, ¿no es cierto? Aquí la potencia eléctrica era positiva. Ahora la potencia eléctrica es negativa, ¿sí? Como la potencia acelerante es potencia mecánica menos potencia eléctrica, ¿no es cierto? En realidad yo estoy ahora haciendo la suma de estos dos segmentos, desde aquí hasta aquí, que es la potencia eléctrica más la potencia mecánica. Entonces la potencia acelerante se hace cada vez mayor, va creciendo en el valor absoluto y es positiva. Como es positiva, ¿no es cierto?, yo sigo sumando, sigo integrando y este valor de la velocidad relativa también va decreciendo en valor absoluto. Bueno, aquí está mal, ya voy a revisar yo, aquí esto está mal. Va decreciendo en valor absoluto. Y el ángulo, que antes había pasado por el valor 0, se hace negativo, ¿no es cierto? Este es el eje negativo, la zona negativa de los ángulos, y el ángulo se hace negativo. Me voy ya para este otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Siempre ustedes lo tienen que pensar que aquí hay una inercia a mantenerse tanto en la velocidad relativa como en el ángulo, hay una inercia a mantener como venía. ¿Sí? Por eso es que demora la respuesta de la máquina ante la variación de la potencia eléctrica. Bueno, el ángulo entonces sigue decreciendo. Les pido disculpas que son las 11:30, pero quiero terminar hoy el tema este para no cortarlo. La potencia eléctrica entonces sigue disminuyendo. ¿Hasta qué punto? Bueno, aquí también les cuento el final de la película. Cuando la máquina venía bajando de este punto hasta acá, ¿no es cierto?, aquí la máquina tiene una energía cinética acelerante en sentido contrario, ¿no es cierto? Y esa energía cinética que ha ganado acá la tiene que liberar en esta otra parte. De manera que este otro punto es un punto donde, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, yo tengo acá, esta era la potencia mecánica, esta es la potencia eléctrica que venía bajando, llega a un punto donde el valor de la potencia eléctrica llega a un valor máximo negativo. Y obviamente la aceleración llega a un valor máximo positivo. En ese punto es justamente donde la velocidad relativa se hace cero.
es el equivalente al punto este cuando analizamos la primera parte del fenómeno, donde recién se liberaba el cortocircuito, ¿no? Entonces estamos en este punto donde la velocidad relativa se hace cero. Y el ángulo toma el máximo valor negativo. ¿Sí? Entonces, la máquina estaba en la velocidad sincrónica, se produce el cortocircuito, se acelera, se despeja el cortocircuito, a ver, lo voy mostrando acá, se produce el cortocircuito, se acelera, se despeja el cortocircuito, ¿sí? Entonces la aceleración se hace negativo, se desacelera la máquina, ¿sí? Después la aceleración se hace positiva, que estamos acá, y la velocidad relativa se hace cero. Entonces la máquina ahora vuelve, ¿no es cierto? ¿Qué significa que vuelve? Que el ángulo empieza a disminuir, la potencia eléctrica empieza a disminuir, ¿no? La potencia eléctrica, que tenía un valor negativo, empieza a disminuir, ¿no es cierto? En valor absoluto me refiero, ¿no es cierto? Empieza a disminuir. La potencia acelerante también empieza a disminuir. Y la velocidad relativa, que hemos dicho que es la integral de la potencia acelerante, como tengo aquí la potencia acelerante un valor positivo, ¿sí? Esta zona es positiva, entonces la integral de un valor positivo hace que la velocidad relativa empiece a incrementarse. Hemos dicho, el ángulo, perdón, estábamos ahí, estamos acá, no, ¿dónde estamos? Estamos aquí. El ángulo empieza a disminuir, ¿sí? Empieza a disminuir. Me refiero a disminuir en valor absoluto. Pasará por este otro punto, donde potencia mecánica es igual donde la potencia eléctrica, la roja es cero, la potencia mecánica es igual a la potencia acelerante, en este caso, ¿no es cierto? La máquina sigue creciendo la velocidad relativa. ¿Por qué va creciendo? Bueno, porque la aceleración, ¿sí?, sigue siendo positiva. Siempre que la aceleración sea positiva, la máquina va a ir creciendo su velocidad relativa. En este punto en particular, el ángulo se hace cero, por eso es que vemos que aquí pasa por cero. Después tenemos que pasa por este otro punto, donde potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Estamos acá. Por lo tanto, la potencia acelerante se hace cero. La velocidad relativa se hace máximo. El ángulo sigue creciendo porque es la integral de esta función, que es positiva. Y ahora vamos directamente a este otro punto, ¿no?, donde yo tengo que la potencia eléctrica va a tener su valor máximo, por lo tanto la potencia acelerante va a tener su valor, digamos, máximo en valor absoluto, sería su valor mínimo, ¿no? Y como la aceleración ha tomado un valor negativo desde este punto, ¿no es cierto?, de donde estábamos acá, entonces la velocidad relativa va disminuyendo. El ángulo sigue siendo positivo, pero también va disminuyendo. Y después de ahí vuelve al mismo ciclo, ¿no es cierto? Vuelve al mismo ciclo, donde va a ir oscilando desde este punto a este punto, ¿sí? Desde
desde este punto hasta este otro punto, la máquina va a quedar oscilando si es que no hay pérdidas, no hay nada que lo vaya amortiguando. ¿Alguna pregunta? Para mañana puede ser, Inge. Por favor, véanlo y mañana me lo comentan. Creo que yo lo he subido a esto. Si no, lo subo ahora o mañana a primera hora lo subo para que ustedes lo vayan analizando. Y bueno, ahí como habían quedado algunos errores en estos comentarios a la izquierda, ¿no? Bueno, Bien, ingeniero. nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, Inge. Mañana, Por Inge. favor, Hasta mañana, repasen. Chao, hasta mañana.